bueno que continúan con nosotros. Queremos invitarlos ahora a que escuchen la reflexión con el pastor Juan Germán Ortiz. Se llama En tiempos de crisis y está basada en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulos 17, versículos del 8 al 24. Yo soy Ethel Ayala y estás con nosotros en Creyendo lo Imposible. Primer libro de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al verso 24. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Baal es el señor de la lluvia. Por eso cuando Elías le dice a Acab que no lloverá más, le está diciendo que Baal es un Dios impotente. Es un Dios impotente. La Escritura nos dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. El hambre y la sequía llegan a toda la tierra, dando paso a tiempos de crisis. A tiempos de crisis.
Déjeme decirle que nosotros de una manera, de otra manera, si no lo estamos haciendo ahora, algún día lo va a hacer. Pero lo cierto es que de alguna manera, de otra manera, nos vamos a encontrar en tiempos de crisis. Pero algo evidente, algo que se nota en todo el tejido de este pasaje, es que Dios en tiempos de crisis sigue con la mano puesta en el control. Hay una pregunta que quiero que respondamos, y es muy sencilla la pregunta: ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en tiempos de crisis? Déjeme decirle tres cosas que veo en el pasaje. En primer lugar, en tiempos de crisis hay una petición precisa. Curiosamente, Dios tiene una petición precisa. Veamos. Por ejemplo, Dios pide disponibilidad. Dios pide disponibilidad plena. Fíjense lo que le va a decir a Elías: escóndete. Le va a decir a Elías: escóndete en el arroyo de Querit. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versos 3 y 4. Alguien ha dicho que Satanás trae las tentaciones más grandes a las personas que tienen tiempo. Cuando una persona tiene tiempo, seguramente el diablo va a traer tentaciones grandes a esa persona. Pero Dios usa a las personas no con tiempo disponible, sino que están disponibles para Dios. A veces la soledad, a veces el retiro se van a presentar en nuestras vidas. ¿Y qué debemos hacer cuando Dios nos manda a la soledad? Cuando Dios nos manda al retiro, simplemente obedecer. Obedecer es lo que está haciendo Elías cuando le dice: ve, escóndete allí en el arroyo de Querit. Quiero que me vean, por favor. Las manos en el bolsillo. Quieto, podríamos decir parado. Bueno, déjeme decirle que la disponibilidad nunca se encuentra parada con las manos en los bolsillos. Pero hay algo más. Déjeme decirle que Dios pide dependencia. En las crisis Dios pide que dependas de Él. ¿Dónde está eso? Lo vamos a notar en el pasaje. Fíjense, pasados algunos días se secó el arroyo. Ahora, qué curiosa es la Biblia, qué chistosa es la Biblia, qué curioso es Dios. La lógica de Dios no es mi lógica. ¿Por qué? Porque primero a Elías le dice: escóndete en el arroyo de Querit, y allí vas a ser sustentado por cuervos. Pero a los pocos días, ¿qué pasa con el arroyo? ¿Qué pasó con el arroyo? A ver, ¿alguien sabe dónde quedó el arroyo? ¿Qué pasó con el arroyo? ¿Qué? Se secó. Se secó. Déjeme decirle que el arroyo de Querit se seca para mostrar que el poder de la naturaleza es limitado. No podemos confiar plenamente en la naturaleza. Dios nos está mostrando que su poder es limitado. Lo cierto es que se va a secar el arroyo de la amistad. A lo mejor usted tiene un amigo que quiere mucho, una amiga que quiere mucho, y déjeme decirle que ese arroyo un día se va a secar. O a lo mejor usted se mete la mano en el bolsillo y trata de encontrar una moneda y no encuentra nada. ¿Por qué? Pues porque el arroyo del dinero también un día se va a secar. Usted se cree sano como un manzano, va con el doctor y le dice: tu arroyo se secó. ¿Cuál? El arroyo de la salud. Simplemente te encuentras enfermo. ¿O está confiando usted en su trabajo? Y tiene razón de confiar en su trabajo, pero de repente nota algo raro allí en su trabajo. ¿Y qué descubre? Que el arroyo de su trabajo se secó. Yo quiero decirle muy claramente que cuando su arroyo se seca, simplemente Dios no se seca. Y aun cuando se seque el arroyo de la amistad, aun cuando se seque el arroyo de la salud, o del dinero, o del trabajo, el arroyo que Dios es, simplemente no se va a secar.
Quiero que noten una cosa media curiosa. Dios envía a Elías a un arroyo. Si yo hubiera sido Dios, yo no lo hubiera mandado a un arroyo, es decir, a un casi charco, nomás que camina. Los charcos no caminan, ¿sí? Sino que hubiera escogido un río. Pero Dios no piensa como yo. Ahora, si hubiera sido Dios, no lo mando con una mujer viuda, imagínese usted, viuda, y además pobre, imagínese usted, pobre. Yo hubiera buscado una viuda rica, de perdido rica, o una mujer rica, no le hace que estuviera casada, pero con marido, y entonces que hubiera sostenido a Elías. ¿Pero por qué lo hace Dios? Porque Dios le estaba mostrando a Elías que no es asunto de confiar en el arroyo, o en el río, o en una mujer rica, o en una mujer pobre, sino confiar plenamente en Él, porque Él sigue, aunque usted no lo crea, con la mano puesta. ¿En dónde? En el control, en tiempos de crisis. ¿Qué le dice? Levántate y vete a Sarepta de Sidón. Alguien dijo que cuando tropieces, y no hay forma de evitar tropezar, cuando tropieces, cae de rodillas. Si vas a caer, escoge cómo vas a caer. Es más, escoge dónde vas a caer. Es más, escoge cómo vas a caer, y cae de rodillas. Cae de rodillas. La segunda cosa, en tiempo de crisis hay una oportunidad precisa, y usted pregunta, ¿pero cómo puede ser posible que en tiempo de crisis haya oportunidades? Bueno, las más grandes oportunidades se pueden dar cuando está la crisis. Cuando está la crisis, déjeme decirle dos cosas. En tiempos de crisis hay que compartir. Dirá usted, ¿cómo? Pero si me caigo sin nada, muerto y sin nada. Y todavía hablar de compartir en tiempo de crisis, pues es que la lógica de Dios y la lógica de la Biblia no es la lógica nuestra. Fíjense, en tiempo de crisis hay que compartir, además, generosamente. Fíjense, he aquí, yo he dado orden. Fíjense cómo se maneja Dios. Yo he dado orden. ¿A quién? A una mujer viuda. ¿Para qué? Para que te sustente. Pero ¿cómo puede ser posible? Diría yo si fuera Elías, que una mujer viuda me va a sustentar y además pobre. Pues es la mecánica que Dios tiene. Quiero decirle algo, comparte el que quiere, no el que tiene. No el que tiene. Otra vez, comparte el que quiere, no el que tiene. Aquí encontramos una viuda. ¿Cómo es esa viuda? Activa. ¿Qué andaba haciendo? Recogiendo leña. ¿Cómo es esa viuda? Es pobre. Solo tiene harina y aceite. Fíjese, para hacer solamente unas cuantas tortillas. Harina y aceite. Pero ¿qué característica tiene? Es obediente. Obediente, cree lo que el profeta le dice. ¿Por qué? Porque está dispuesta a sembrar. Cuando usted da, usted siembra. Y un día usted va a cosechar, como lo vamos a ver más adelante. Cuando usted da, usted está sembrando. Y cuando está en crisis, es la mejor oportunidad para dar, como lo vemos en el pasaje. Pero fíjese lo que alguien dijo, que cuando uno muere no podrá llevarse lo que uno tiene, pero uno puede seguir viviendo en otros por lo que uno dio cuando uno vivió. Es decir, cuando yo, no cuando tengo, sino cuando decido dar, doy. A pesar de que aparentemente no tenga nada, como la viuda, harina y aceite, capaz de dar. Cuando uno da, uno puede seguir viviendo en lo que uno da en otros. Ahora, la fe de esta viuda es muy grande. ¿Por qué? Y el profeta es muy curioso, porque el profeta no es así muy cortés con la dama, así. Este profeta no sabía eso de que las damas primero, y pase usted y sírvase y nada. Este profeta le va a decir a la viuda, hazme una torta y me la haces a mí primero.
Fíjense, qué curioso. Le dice, házmela a mí primero y después comes tú y tu hijo. Ahora, en realidad tenía mucha hambre el profeta. No, lo que está haciendo es probar hasta dónde nosotros estamos dispuestos a poner lo que es primero, primero. Y saben, lo sorprendente no es lo que le pide el profeta. Lo sorprendente es que la mujer lo hace, lo hace, lo hace. ¿A quién le da? Al profeta. ¿Qué le da? Una torta cocida. ¿Dónde la cuece? Ahí entre las cenizas. Y se la trae y se la entrega a Elías. Déjeme decirle algo más. En tiempos de crisis hay que creer grandemente. Creer. En tiempos de crisis uno debe de creer. ¿Qué había dicho Dios a través del profeta? La harina de la tinaja no va a escasear. No va a escasear. Yo quiero decirle que la incredulidad mira a Dios a través de las circunstancias. ¿Cómo le hacemos? ¿Las circunstancias son feas? Dios es feo. ¿Las circunstancias son malas? Dios es malo. ¿Las circunstancias son buenas? Dios es bueno. Pero ese no es el modelo de la Biblia, guiarnos por las circunstancias y en base a las circunstancias calificar a Dios. Pero así somos. Nos guiamos por las circunstancias, Ahora, la fe mira las circunstancias a través de Dios. O sea, Dios, y a través de Dios veo cómo está la cosa. Y déjeme decirle que no hay forma de verla fea ni de verla mala. ¿Por qué? Porque lo que se ve a través de Dios solamente puede ser bueno. Ahora, la viuda cree en la promesa de Dios. ¿Qué había dicho Dios a través del profeta? No va a escasear. La harina no va a escasear. El aceite no va a menguar. Y esta viuda tiene una fe tan positiva que ese problema, la escasez, la ve como un reto y no como un obstáculo. Y así debemos ser, hermanos. Cuando usted tenga un problema, no lo vea como problema, véalo como una oportunidad, véalo como un reto, véalo como la oportunidad para que Dios haga algo extraordinario en esa situación y no se deje apachurrar por cualquier situación que se levanta y trata de asustarle. Hay muchas situaciones que tratan de asustarnos y dicen, uy, el coco. No le haga caso a esos cocos. Usted hágale caso a Dios. La última cosa, ¿sí? La última cosa, en tiempos de crisis hay una respuesta precisa. Dios no permanece mudo, no permanece atado por las circunstancias. Dios tiene una respuesta, dos cosas. Dios responde con una provisión precisa. Escuchen bien lo que pasó. Y la harina de la tinaja, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la harina? No escaseó. ¿Y qué más? Ni el aceite de la vasija menguó. Ahora, ¿el aceite no menguó porque dijo no voy a menguar? ¿O la harina no escaseó porque dijo no voy a escasear? No, hermanos, porque eso sucedió conforme Jehová había dicho por el profeta Elías. ¿Cuál es su necesidad que usted tiene hoy? Déjeme decirle que esa necesidad es la oportunidad de Dios. Su necesidad es la oportunidad de Dios. ¿Dónde está eso? Fíjense lo que pasó. Y comió él de esa harina y de ese aceite, comió él. ¿Qué más? Y ella. ¿Qué más? Y su casa. ¿Por cuánto tiempo? Ha de haber sido por un día o por 2 días, así teniendo mucha fe, 2 días. No, por muchos días, dice aquí en el verso 15. Por eso, no importa si raspaste ya el fondo de la tinaja de la harina o agotaste ya el aceite, lo cierto es que Dios ha dicho, no va a escasear ni va a menguar. Ahora, tú tienes 2 opciones. La primera, hacerle caso a la tinaja. La tinaja dice, estoy en escasez. Y la vasija del aceite dice, pues estoy menguando. Esa es una opción. Y hay gente que le hace caso a la tinaja y le hace caso a la vasija. No vinieron hoy, pero hay gente que le hace caso así. ¿Sí?
La otra opción, hacerle caso a Dios. ¿Y qué dice Dios? Dios dice que la harina no va a escasear. ¿Cómo? No va a escasear. ¿Y el aceite? Pues el aceite sí se va a acabar. No, tampoco va a menguar. ¿Quién dice? Dios. Dios dice eso. De modo que no le hagas caso a las tinajas de tu vida, ni a las vasijas. Hazle caso a Dios. Bueno, déjenme leerles algo muy importante, ¿sí? Fíjense, Dios responde con un poder preciso y Jehová, fíjense lo que dice, oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Verso 2. Déjenme plantearles la historia bien para que la capten bien. Leyendo Job me encontré algo que me sorprendió. Fíjense lo que dice Job 3:25. No voy a leer todo el verso, nomás le voy a leer una parte, pero todo el verso habla de eso. ¿Qué dice Job? Job está diciendo, lo que temía, me sucedió. Fíjense lo que está diciendo, lo que temía, me sucedió. Lo que temía, me sucedió. Fíjense cómo lo expresa Job. Me ha acontecido lo que yo temía. Ahora, eso me hace pensar que debemos tener cuidado con lo que hablamos. Que debemos tener cuidado con lo que decimos. Cuando usted dice que algo no se puede, déjeme decirle que eso no se puede. Pero si usted dice sí se puede, déjeme decirle que eso sí se puede. Entonces, mucho de lo que nos sucede está en función de dos cosas: de lo que hablamos y de lo que deseamos. Job dice, lo que yo temía, eso me ha sucedido. Déjeme decirle que el hijo se muere, pero Dios no se muere. ¿Y qué sucede? Entonces resucita al hijo de la viuda y resucita la fe de la viuda, porque también la fe de la viuda se había descontrolado. ¿Qué pasa? ¿Qué va a decir la viuda? Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad. Quiero decirle, amigo, quiero decirle, amiga, quiero decirle a usted que me escucha, simplemente que en tiempos de crisis, Dios no está en crisis. Y que en tiempos de crisis, las crisis son para avanzar. Fíjese bien, cuando esté en una crisis, usted tiene la opción de convertir esa crisis en un muro o simplemente en un puente, en un trampolín que le lance hacia adelante. ¿Qué encontramos aquí? Que en tiempos de crisis, esta mujer le cree a Dios. ¿Qué encontramos aquí? Que en tiempos de crisis, esta mujer comparte. Tiene un poco de harina, tiene un poco de aceite, lo da. Y uno es pobre cuando no sabe en una crisis dónde quedó Dios. ¿Dónde está Dios en tu problema? ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde quedará Dios? Es cuando uno es pobre. Yo quiero animarle para que le crea a Dios. Ponga su confianza en Él y deje de ver su crisis y vea en su crisis a Dios. Y le diga a Dios, Dios, aquí estoy. Ayúdame, Señor, en mi situación. Yo confío en ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida y yo sé que tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Y si tú dices que no va a menguar el aceite ni va a escasear la harina, así lo creo, Señor, y confío en ti. Tenga la seguridad que eso es lo que va a suceder en su vida. ¿Has escuchado lo que tienes que hacer en este tiempo de crisis? Todos pasamos por algún momento difícil, todos pasamos por alguna crisis. Lo importante es saber que Dios es fiel con nosotros, que Dios está contigo, que no dudes en seguir tu camino y ser también fiel, tomarse de la mano de Dios y serle fiel a Él. Así que queremos ayudarte en esta dificultad, en esta crisis que estás pasando. Lo único que tienes que hacer es tomar tu teléfono y comunicarte con nosotros. 55 66 91 63 55 66 1876. Si tú quieres además llamar
a Quiéreme 1440, recuerda el teléfono 1035-0043, 1035-0043. Y algo más todavía que podemos hacer por ti es conocerte, ayudarte. Así que te esperamos este domingo 9, 10 y cuarto, 1 y cuarto, con la familia espiritual de Creyendo lo Imposible.